días con todos los alumnos. Bienvenidos al episodio número 5 del Recreo Literario, conociendo la narrativa ecuatoriana en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Y en esta sección les vamos a hablar sobre un autor muy importante para la literatura ecuatoriana. Estamos hablando de Iván Egues, con su cuento Conciencia Breve. Hey, ¿qué tal con todos? En este podcast nos encontramos con Leandro Tapanta, Giselle Gibi, Emily Calal, Kevin Tipal, Antonita Day. y quien les habla, Carolina Huacapinto. Para comenzar, debemos conocer más sobre este autor y su biografía. ¿Qué saben sobre él? Para empezar, Iván Egues fue un gran escritor ecuatoriano, muy famoso a nivel internacional por sus grandes ensayos y novelas, y cómo no olvidar también sus grandes poesías, ya que ha contribuido con la difusión de la literatura en todo el Ecuador. De igual manera, sabemos que nació en el año de 1944 en Quito, donde sus padres fueron Gustavo Egues y Lema Rivera, y también su abuelo, Alejandro Egues, que era un gran comerciante que importaba artículos para caballeros. Es más, Egues fue un excelente estudiante. Acudió a la primaria en la Escuela Espejo y estudió periodismo en la Universidad Central del Ecuador, donde se interesó por la literatura desde muy joven. De hecho, mientras estudiaba periodismo, comenzó a formar parte de un grupo de jóvenes escritores y estudiantes. Además sabemos que también formó parte del consejo de redacción de la revista Bufanda del Sol. Asimismo, para mediados de los años 70 ya contaba con varias obras publicadas, entre ellas Calibre Catapulta y Lo que era es lo que era. Y por supuesto, su verdadero reconocimiento llegó con la publicación de su novela Los Linares, que le mereció el Premio Nacional Aurelio Espinosa Polit de 1976. En efecto, una de estas obras de Iván Egues obtuvo fama propia por su novedosa narrativa. También se publicaron aproximadamente 18 ediciones y su autor se consagró internacionalmente. También se podría decir que esta obra, desde la década de 1970, Egues ha publicado más de 6 novelas. También realizó las obras de narrativa breve y continuó escribiendo poesía. Se podría decir que este autor ecuatoriano fue jurado del Premio César de la América en 1979. Asimismo, publicado como director de la campaña nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura a partir del 2002. Es muy importante recalcar el estilo literario de Iván Egues, ya que el escritor pudo crear una mezcla entre el lenguaje anecdótico y popular para producir en el lector un acercamiento hacia la realidad. Sus obras también son consideradas ricas en cuanto a las narrativas, puesto que posee tiempos distorsionados. Entre otras obras que podemos mencionar de este autor están novelas como Pájaro a la Memoria de 1985, Sonata para Sordos de 1999 o Imago del 2010. También poesía como Poemar de 1981, El Olvidador de 1992 o Libre de Amor de 1999. Y también cuentos como El Triple Salto de 1981, Anima Pavor de 1990 y Conciencia Breve del 2009, el cuento del cual vamos a hablar ahora. Esta mañana, Claudia y yo salimos como siempre rumbo a nuestros empleos en el cochecito que mis padres nos regalaron hace 10 años por nuestra boda. A poco sentí un cuerpo extraño junto a los pedales, una cartera, De golpe recordé que anoche fui a dejar a María a casa y el besito candoroso de siempre en las mejillas se nos corrió sin pensarlo a la comisura de los labios, al cuello, a los hombros, a la palanca de cambios, al corset, al asiento reclinable, en fin. ¿Estás distraído?, me dijo Claudia, cuando casi me pasó el semáforo. Después siguió mascullando algo, pero yo ya no la atendía. Me sudaban las manos, y sentí que el pie, desesperadamente, quería transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato, para saber exactamente qué era aquello, para aprenderlo sin que ella notara nada. Finalmente, logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hacia el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar eso a la calle. Pese a las maromas que hice, me fue imposible.
Decidí entonces distraer a Claudia y tomar aquello con la mano para lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba arrimada a su puerta, prácticamente virada hacia mí. Comencé a desesperar. Aumenté la velocidad y a poco vi por el retrovisor un carro de policía. Creí conveniente acelerar para separarme de la patrulla policial, pues si se veía que eso salía por la ventanilla, podía imaginarse cualquier cosa. ¿Por qué corres?, me inquirió Claudia, al tiempo que se acomodaba de frente como quien empieza a presentir un choque. Vi que la policía quedaba atrás, por lo menos con una cuadra. Entonces, aprovechando que entrábamos al redondel, le dije a Claudia: «Saca la mano, que voy a virar a la derecha». Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño. Era un zapato leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar dos veces, lo tiré por la ventanilla. Borde ufano el redondel. Sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudirme, para festejar mi hazaña. Pero me quedé helado viendo en el retrovisor nuevamente a la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. «¿Qué te pasa?», me preguntó Claudia con su voz ingenua. «No lo sé», le dije. «Esos chapas son capaces de todo». Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la empresa donde trabaja Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi haciendo chillar los neumáticos. Era otra atrasada, una de esas que se terminan de maquillar en el taxi. «Chao, amor», me dijo Claudia, mientras que con su piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato de tirillas azules. Gracias, Carolina, por la narración de este cuento muy interesante, del cual podemos pensar y analizar muchas cosas. A continuación, daremos unas breves reflexiones sobre este cuento. A mi parecer estuvo muy interesante el cuento, ya que habla de un tema que sucede mucho en la actualidad, que es sobre una infidelidad o traición. Por otra parte, opino que el protagonista, aunque estuvo nervioso, fue muy astuto al sacar el zapato por la ventana, realizando movimientos rápidos y ágiles para que su esposa no se diera cuenta. Bueno, considero que hoy en día le prestamos más atención al celular y otras cosas no tan importantes. Tal vez eso fue lo que impidió al protagonista darse cuenta cuál era el zapato que llevaba su esposa, y por ello se confundió. Ahora podremos contestar varias preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué otra manera creen que pudo haber ocultado el zapato el protagonista? Pienso que el protagonista pudo haber escondido el zapato en el mismo auto o también a través debajo de su asiento o tratar de llevar a la cajuela. Incluso así hubiera sido más fácil recuperar el zapato y devolverlo a su esposa. Otra pregunta sería: ¿qué creen que hubiera pasado si su esposa, al buscar su zapato, encuentra algo que delate la infidelidad del protagonista? Yo creo que si la esposa de este protagonista hubiera encontrado otro objeto aparte del zapato, lo hubiera reclamado y muy probablemente hubiera hecho un gran escándalo, alterando a todas las personas del lugar, exponiendo a nuestro protagonista de ser un mal esposo y aparte infiel. La siguiente pregunta: ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa? Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato, y además darle explicaciones del por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós.
de narrativa breve y continuó escribiendo poesía. Se podría decir que este autor ecuatoriano fue jurado del Premio César de la América en 1979, asimismo publicado como director de la campaña nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura a partir del 2002. Es muy importante recalcar el estilo literario de Iván Egues, ya que el escritor pudo crear una mezcla entre el lenguaje anecdótico y popular para producir en el lector un acercamiento hacia la realidad. Sus obras también son consideradas ricas en cuanto a las narrativas, puesto que posee tiempos distorsionados. Entre otras obras que podemos mencionar de este autor están novelas como Pájaro a la memoria de 1985, Sonata para sordos de 1999 o Imago del 2010. También poesía como Poemar de 1981, El olvidador de 1992 o Libre de amor de 1999. Y también cuentos como El triple salto de 1981, Anima pavor de 1990 y Conciencia breve del 2009, el cuento del cual vamos a hablar ahora. Esta mañana, Claudia y yo salimos como siempre rumbo a nuestros empleos en el cochecito que mis padres nos regalaron hace 10 años por nuestra boda. A poco sentí un cuerpo extraño junto a los pedales, una cartera, De golpe recordé que anoche fui a dejar a María a casa y el besito candoroso de siempre en las mejillas se nos corrió sin pensarlo a la comisura de los labios, al cuello, a los hombros, a la palanca de cambios, al corset, al asiento reclinable, en fin. ¿Estás distraído?, me dijo Claudia, cuando casi me pasó el semáforo. Después siguió mascullando algo, pero yo ya no la atendía. Me sudaban las manos, y sentí que el pie, desesperadamente, quería transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato, para saber exactamente qué era aquello, para aprenderlo sin que ella notara nada. Finalmente, logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hacia el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar eso a la calle. Pese a las maromas que hice, me fue imposible. Decidí entonces distraer a Claudia y tomar aquello con la mano para lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba arrimada a su puerta, prácticamente virada hacia mí. Comencé a desesperar. Aumenté la velocidad y a poco vi por el retrovisor un carro de policía. Creí conveniente acelerar para separarme de la patrulla policial, pues si se veía que eso salía por la ventanilla, podía imaginarse cualquier cosa. ¿Por qué corres?, me inquirió Claudia, al tiempo que se acomodaba de frente como quien empieza a presentir un choque. Vi que la policía quedaba atrás, por lo menos con una cuadra. Entonces, aprovechando que entrábamos al redondel, le dije a Claudia: «Saca la mano, que voy a virar a la derecha». Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño. Era un zapato leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar 2 veces, lo tiré por la ventanilla. Borde ufano el redondel. Sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudirme, para festejar mi hazaña. Pero me quedé helado viendo en el retrovisor nuevamente a la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. «¿Qué te pasa?», me preguntó Claudia con su voz ingenua. «No lo sé», le dije. «Esos chapas son capaces de todo». Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la empresa donde trabaja Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi haciendo chillar los neumáticos. Era otra atrasada, una de esas que se terminan de maquillar en el taxi. «Chao, amor», me dijo Claudia, mientras que con su piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato de tirillas azules. Gracias, Carolina, por la narración de este cuento muy interesante, del cual podemos pensar y analizar muchas cosas. A continuación, daremos unas breves reflexiones sobre este cuento. A mi parecer estuvo muy interesante el cuento, ya que habla de un tema que sucede mucho en la actualidad, que es sobre una infidelidad o traición. Por otra parte, opino que el protagonista, aunque estuvo nervioso, fue muy astuto al sacar el zapato por la ventana, realizando movimientos rápidos y ágiles para que su esposa no se diera cuenta.
Bueno, considero que hoy en día le prestamos más atención al celular y otras cosas no tan importantes. Tal vez eso fue lo que impidió al protagonista darse cuenta cuál era el zapato que llevaba su esposa y por ello se confundió. Ahora podremos contestar varias preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué otra manera creen que pudo haber ocultado el zapato el protagonista? Pienso que el protagonista pudo haber escondido el zapato en el mismo auto o también a través debajo de su asiento o tratar de llevar a la cajuela. Incluso así hubiera sido más fácil recuperar el zapato y devolverlo a su esposa. Otra pregunta sería, ¿qué creen que hubiera pasado si su esposa, al buscar su zapato, encuentra algo que delate la infidelidad del protagonista? Yo creo que si la esposa de este protagonista hubiera encontrado otro objeto aparte del zapato, lo hubiera reclamado y muy probablemente hubiera hecho un gran escándalo, alterando a todas las personas del lugar, exponiendo a nuestro protagonista de ser un mal esposo y aparte infiel. La siguiente pregunta, ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa? Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato y además darle explicaciones de por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Me dijo Claudia, cuando casi me pasó el semáforo. Después siguió mascullando algo, pero yo ya no la atendía. Me sudaban las manos y sentí que el pie, desesperadamente, quería transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato, para saber exactamente qué era aquello, para aprenderlo sin que ella notara nada. Finalmente, logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hacia el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar eso a la calle. Pese a las maromas que hice, me fue imposible. Decidí entonces distraer a Claudia y tomar aquello con la mano para lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba arrimada a su puerta, prácticamente virada hacia mí. Comencé a desesperar. Aumenté la velocidad y a poco vi por el retrovisor un carro de policía. Creí conveniente acelerar para separarme de la patrulla policial, pues si se veía que eso salía por la ventanilla, podía imaginarse cualquier cosa. ¿Por qué corres?, me inquirió Claudia, al tiempo que se acomodaba de frente como quien empieza a presentir un choque. Vi que la policía quedaba atrás, por lo menos con una cuadra. Entonces, aprovechando que entrábamos al redondel, le dije a Claudia, «Saca la mano, que voy a virar a la derecha». Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño. Era un zapato leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar dos veces, lo tiré por la ventanilla. Borde ufano el redondel. Sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudirme, para festejar mi hazaña. Pero me quedé helado viendo en el retrovisor nuevamente a la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. «¿Qué te pasa?», me preguntó Claudia con su voz ingenua. «No lo sé», le dije. Esos chapas son capaces de todo. Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la empresa donde trabaja Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi haciendo chillar los neumáticos. Era otra atrasada, una de esas que se terminan de maquillar en el taxi. «Chao, amor», me dijo Claudia, mientras que con su piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato de tirillas azules.
Carolina por la narración de este cuento muy interesante, del cual podemos pensar y analizar muchas cosas. A continuación, daremos unas breves reflexiones sobre este cuento. A mi parecer estuvo muy interesante el cuento, ya que habla de un tema que sucede mucho en la actualidad, que es sobre una infidelidad o traición. Por otra parte, opino que el protagonista, aunque estuvo nervioso, fue muy astuto al sacar el zapato por la ventana, realizando movimientos rápidos y ágiles para que su esposa no se diera cuenta. Bueno, considero que hoy en día le prestamos más atención al celular y otras cosas no tan importantes. Tal vez eso fue lo que impidió al protagonista darse cuenta cuál era el zapato que llevaba su esposa y por ello se confundió. Ahora podremos contestar varias preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué otra manera creen que pudo haber ocultado el zapato el protagonista? El protagonista pudo haber escondido el zapato en el mismo auto o también a través debajo de su asiento o tratar de llevar a la cajuela. Incluso así hubiera sido más fácil recuperar el zapato y devolverlo a su esposa. Otra pregunta sería, ¿qué creen que hubiera pasado si su esposa, al buscar su zapato, encuentra algo que delate la infidelidad del protagonista? Yo creo que si la esposa de este protagonista hubiera encontrado otro objeto aparte del zapato, lo hubiera reclamado y muy probablemente hubiera hecho un gran escándalo, alterando a todas las personas del lugar, exponiendo a nuestro protagonista de ser un mal esposo y aparte infiel. La siguiente pregunta, ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa? Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato y además darle explicaciones del por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño. Era un zapato leve de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar dos veces, lo tiré por la ventanilla. Borde ufano el redondel. Sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudirme, para festejar mi hazaña. Pero me quedé helado viendo en el retrovisor nuevamente a la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. ¿Qué te pasa?, me preguntó Claudia con su voz ingenua. No lo sé, le dije. Esos chapas son capaces de todo. Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la empresa donde trabaja Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi haciendo chillar los neumáticos. Era otra atrasada, una de esas que se terminan de maquillar en el taxi. Chao, amor, me dijo Claudia, mientras que con su piecito juguetón buscaba inútilmente su zapato de tirillas azules. Gracias Carolina por la narración de este cuento muy interesante, del cual podemos pensar y analizar muchas cosas. A continuación, daremos unas breves reflexiones sobre este cuento. A mi parecer estuvo muy interesante el cuento, ya que habla de un tema que sucede mucho en la actualidad, que es sobre una infidelidad o traición. Por otra parte, opino que el protagonista, aunque estuvo nervioso, fue muy astuto al sacar el zapato por la ventana, realizando movimientos rápidos y ágiles para que su esposa no se diera cuenta.
Bueno, considero que hoy en día le prestamos más atención al celular y otras cosas no tan importantes. Tal vez eso fue lo que impidió al protagonista darse cuenta cuál era el zapato que llevaba su esposa y por ello se confundió. Ahora podremos contestar varias preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué otra manera creen que pudo haber ocultado el zapato el protagonista? Pienso que el protagonista pudo haber escondido el zapato en el mismo auto o también a través debajo de su asiento o tratar de llevar a la cajuela. Incluso así hubiera sido más fácil recuperar el zapato y devolverlo a su esposa. Otra pregunta sería, ¿qué creen que hubiera pasado si su esposa, al buscar su zapato, encuentra algo que delate la infidelidad del protagonista? Yo creo que si la esposa de este protagonista hubiera encontrado otro objeto aparte del zapato, lo hubiera reclamado y muy probablemente hubiera hecho un gran escándalo, alterando a todas las personas del lugar, exponiendo a nuestro protagonista de ser un mal esposo y aparte infiel. La siguiente pregunta, ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa? Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato y además darle explicaciones de por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Carolina por la narración de este cuento muy interesante, del cual podemos pensar y analizar muchas cosas. A continuación, daremos unas breves reflexiones sobre este cuento. A mi parecer estuvo muy interesante el cuento, ya que habla de un tema que sucede mucho en la actualidad, que es sobre una infidelidad o traición. Por otra parte, opino que el protagonista, aunque estuvo nervioso, fue muy astuto al sacar el zapato por la ventana, realizando movimientos rápidos y ágiles para que su esposa no se diera cuenta. Bueno, considero que hoy en día le prestamos más atención al celular y otras cosas no tan importantes. Tal vez eso fue lo que impidió al protagonista darse cuenta cuál era el zapato que llevaba su esposa y por ello se confundió. Ahora podremos contestar varias preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué otra manera creen que pudo haber ocultado el zapato el protagonista? Pienso que el protagonista pudo haber escondido el zapato en el mismo auto o también a través debajo de su asiento o tratar de llevar a la cajuela. Incluso así hubiera sido más fácil recuperar el zapato y devolverlo a su esposa. Otra pregunta sería, ¿qué creen que hubiera pasado si su esposa, al buscar su zapato, encuentra algo que delate la infidelidad del protagonista? Yo creo que si la esposa de este protagonista hubiera encontrado otro objeto aparte del zapato, lo hubiera reclamado y muy probablemente hubiera hecho un gran escándalo, alterando a todas las personas del lugar, exponiendo a nuestro protagonista de ser un mal esposo y aparte infiel. La siguiente pregunta, ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa? Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato y además darle explicaciones de por qué había lanzado el zapato.
Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Darse cuenta cuál era el zapato que llevaba su esposa y por ello se confundió. Ahora podremos contestar varias preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué otra manera creen que pudo haber ocultado el zapato el protagonista? Pienso que el protagonista pudo haber escondido el zapato en el mismo auto o también a través debajo de su asiento o tratar de llevar a la cajuela. Incluso así hubiera sido más fácil recuperar el zapato y devolverlo a su esposa. Otra pregunta sería, ¿qué creen que hubiera pasado si su esposa, al buscar su zapato, encuentra algo que delate la infidelidad del protagonista? Yo creo que si la esposa de este protagonista hubiera encontrado otro objeto aparte del zapato, lo hubiera reclamado y muy probablemente hubiera hecho un gran escándalo, alterando a todas las personas del lugar, exponiendo a nuestro protagonista de ser un mal esposo y aparte infiel. La siguiente pregunta, ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa? Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato y además darle explicaciones de por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Otra pregunta sería, ¿qué creen que hubiera pasado si su esposa, al buscar su zapato, encuentra algo que delate la infidelidad del protagonista? Yo creo que si la esposa de este protagonista hubiera encontrado otro objeto aparte del zapato, lo hubiera reclamado y muy probablemente hubiera hecho un gran escándalo, alterando a todas las personas del lugar, exponiendo a nuestro protagonista de ser un mal esposo y aparte infiel. La siguiente pregunta, ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa? Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato y además darle explicaciones de por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. La siguiente pregunta, ¿cómo creen que se sintió el protagonista al darse cuenta que el zapato era de su esposa?
Yo opino que el protagonista, al darse cuenta que el zapato que había lanzado era de su esposa, sintió mucho pánico y desesperación y trataría de buscar la forma de que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato, y además darle explicaciones de por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. De que ella no se enterara que él fue quien lanzó su zapato, y además darle explicaciones de por qué había lanzado el zapato. Ok, muchas gracias por toda su participación. Esperamos les haya gustado este podcast y hayan conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Conocido más acerca del autor Iván Egues con su cuento Conciencia Breve. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós.